Salud Integral, Vida y Familia. Hola, ¿en qué puedo ayudarle? Somos terapeutas, médicos y familiares. En las últimas semanas me he sentido con mucho cansancio. Salud Integral, Vida y Familia. El consultorio está abierto a partir de ahora. Iniciamos. Salud Integral, Vida y Familia es un programa del Colegio Médico de Querétaro para todos. ¿Qué tal? Muy buena tarde, estimados radioescuchas. Gracias por sintonizarnos desde la comodidad e intimidad de sus hogares, auto y trabajo. Hoy abordaremos un tema que genera muchas dudas y a veces miedo en los hogares: la relación de nuestros hijos con la comida. No se trata solo de comer bien, sino de salud mental y bienestar emocional. ¿Sabemos identificar cuándo una dieta se convierte en una obsesión? Para ayudarnos a prevenir y detectar a tiempo los trastornos alimentarios, nos acompaña hoy la doctora Rosario Ixtepan Lara, experta en pediatría y salud infantil. Bienvenida, querida doctora, gracias por estar con nosotros. Buenos días, doctora Irma, muchas gracias por esta invitación y por el espacio. Pues sí, hoy vamos a tocar un tema que es de preocupación para los padres y para el público y que a veces se desconoce, que son los trastornos de conducta alimentaria, ya que es un trastorno, se considera mental y que es multifactorial, ¿verdad? Por la Así es, doctora. Sociocultura de la delgadez. Sí, doctora, tan difundida y con estos estándares que se difunden tanto en redes sociales, doctora. ¿Qué le parece si compartimos un muy breve resumen de su currículum para que nuestros radioescuchas sepan con quién estamos? Por supuesto que la doctora Charo egresó de la Universidad Autónoma de Nuevo León como médico cirujano y partero. Hizo la especialidad de pediatría en el Hospital Regional del Iste en Monterrey, Nuevo León, avalada por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro activo del Colegio de Pediatras de Querétaro, AC, filial del Colegio Médico de Querétaro. Su ejercicio profesional como pediatra es a nivel privado en el Pabellón Médico Juriquilla, aquí en Querétaro. Es especialista enfocada en la actualización médica continua, la prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento de enfermedades agudas y crónicas en pacientes pediátricos, manteniendo un enfoque muy humano y de acompañamiento cercano con nuestros pacientes y con sus familias. Doctora, aquí le vamos a dejar para que este tema lo abordemos. Es muy amplio, doctora, y sí quisiera que nuestros radioescuchas supieran ¿de qué estamos hablando? ¿De qué se trata exactamente los trastornos de la conducta alimentaria, doctora? Bueno, este es un tema que implica muchas subdivisiones, porque cuando pensamos en trastorno de conducta alimentaria nos vamos por anorexia, bulimia, ¿verdad? Pero esto inicia desde que es pequeñito el bebé y puede ser algo como un trastorno neurosensorial, que son niños que tienen aversión con la comida. Entonces las mamás se preocupan y empiezan a obligarlos a comer, pero estamos hablando cuando hay un trastorno neurosensorial. Algunas texturas son difíciles para el bebé. Sin embargo, es una de mis principales consultas que, doctora, no le gusta esto, no le gusta el puré. Entonces las mamás empiezan a obligar, entonces se hace una relación un poco tóxica o un poco no agradable con la alimentación, ¿no? Desde ahí podemos empezar. Sin embargo, ya hablando a nivel más de edades más avanzadas, se da estos trastornos de anorexia, bulimia, trastorno por atracón, más en la adolescencia, en la adultez joven, pero la verdad es que no respeta religión, estrato social, sexo, nos puede dar a cualquier edad. Entonces es muy importante que vayamos conociendo y abriendo los ojos a estos trastornos, sobre todo que se consideran a nivel mental. Las enfermedades mentales no pueden esperar y esta es una de las más importantes, está asociada a la mayor mortalidad de las enfermedades mentales. Entonces, un trastorno de alimentación que se puede prevenir con un acompañamiento, ya sea con su médico, puede ser médico general, médico familiar, médico pediatra, que somos de primer contacto. Claro. Y sobre todo que
le damos la confianza a la madre, somos las guías para eso, ¿no? Una mamá, como dicen, nace el mismo día que nace el bebé. Es cierto, doctora, es cierto desde el punto de vista físico. Sin embargo, desde antes, todo lo que pensamos, sentimos, le va a afectar a nuestro bebé desde que está en gestación. Doctora, ¿a qué edad es más común que empiecen estos problemas? Generalmente es en la preadolescencia y adolescencia, pero también tiene... ¿A qué edades estaríamos para nuestro público hablando? Puede empezar desde los 10 años o incluso antes, pero es más común en preadolescentes y adolescentes que están mucho con su imagen corporal, ¿no? Están aprendiendo a aceptar su cuerpo, a conocer su cuerpo, y pues se da porque las presiones socioculturales, ¿no? de la delgadez, del estándar de belleza, generalmente se asocia más a mujeres, pero también se presenta en hombres, como les digo, no respeta, ¿no? este trastorno. Pero es la más común y es donde debemos de tener mucho cuidado, porque es cuando nuestras jóvenes, hombres y mujeres, se empiezan a exponer a redes sociales. Entonces, por eso es muy importante que los padres estén muy conscientes que la exposición a estos medios deben de estar regulados, y que, como ven, se está haciendo más hincapié en los colegios de prohibir los teléfonos, que más que prohibirlos es concientizar que hay una edad para estar expuesto a estas redes, sí, que doctora. nos pueden... Este es un medio ambiente propicio para precisamente estos trastornos, ¿no? Así es, doctora, sin duda lo que nos dice, la adolescencia es una construcción social. Y desde esto, pues, de lo que se trata es de que el joven ya quiere ser alguien aparte de sus padres, quiere ser más visto por sus pares, quiere esa individualidad, independencia, pero quiere ser aceptado. Y desde esta aceptación, pues es cuando ellos quieren verse, según sus conceptos, según la moda, como los demás les están marcando, que es bello, que es aceptado. ¿Qué conductas en la mesa debe preocuparles a los padres de familia de sus hijos preadolescentes y adolescentes, doctora? Generalmente el comer en familia precisamente nos da estas red flags, ¿no? De que parte su comida en pequeños pedazos, que porciona su comida, o que nada más dispersa la comida en el plato y da 2 bocados, o que empieza a hacer selección de no querer comer la grasa, no querer comer el carbohidrato. Entonces son conductas que debemos de observar. De hecho, uno de los métodos preventivos es la comida en familia, porque ahí se observa, ¿no? Y es muy importante no obligar tampoco a que coma, pero sí estar supervisando que esté con conductas normales. La comida es un momento de nutrición del cuerpo y también nutrición del alma, porque es cuando platicamos, convivimos y es un momento agradable familiar. Claro. Entonces, cuando empezamos a ver que el adolescente, me quiero ir a comer a mi cuarto, yo como después, o vemos estas restricciones en su plato que deja, o incluso también el trastorno por atracón, que de repente come en 2 minutos, ¿no? Y tampoco es una buena conducta. O sea, tanto no comer como comer en exceso, que es el atracón, son cosas que podemos pasarlas desapercibidas, pero tenemos que observar, ser más observadores, y este momento agradable familiar de la comida, disfrutarla y observar. Sí, sin duda. Ahorita con los padres de familia que tienen tantas ocupaciones, que quieren cubrir tantas expectativas educativas, recreativas, se ha dejado en muchos hogares de tener esta convivencia a la hora de comer. Cada quien come a sus horas, y por eso, a sus horas que quiere cada quien y que puede. Y por eso no se percibe cómo está comiendo mi hijo, mi hija, y pues desgraciadamente nos damos cuenta hasta que empieza a haber unos trastornos mayores. ¿Cómo pueden identificar los padres de familia si la preocupación por el peso es excesiva, doctora?
Por ejemplo, que los chicos se estén pesando a cada rato, que hablen mal de su cuerpo, ¿no? Que hablen que no están, no les gusta una parte de su cuerpo, se vean al espejo, pero con connotaciones negativas hacia su cuerpo. También, por ejemplo, que vean en algunas redes, ¿no? Instagram, que no les gustan los filtros, se ponen filtros porque pues no les gusta cómo se ven en la realidad. Entonces eso también es como una red flag que hay que estar checando, ¿no? Y sobre todo cómo se observan ellos, cómo se expresan de su propio cuerpo, ¿no? Se descalifican. Exactamente, con descalificación. Eso es importante. También es difícil cuando como padres lo hacemos inconscientemente. Eso, a las madres tenemos una cultura muy arraigada de que si ya estoy pasado de peso, que si no me aprieta aquí, que no me gusta este gordito. Todo eso, la verdad es que tenemos que tener mucho cuidado como madres y como padres, cómo nos expresamos en frente de los hijos, porque ellos nos imitan. Mi hijo, mi espejo. Somos el ejemplo. Somos quienes les damos esa identidad a través nuestra, no nada más también de las redes, pero ya estamos hablando en la adolescencia y entonces tienen también sus ídolos que son súper delgadas, las modelos, el estereotipo es ese, ¿verdad, doctora? Doctora Charo, ¿qué relación hay entre esa irritabilidad y un trastorno de la conducta alimentaria? Bueno, en la irritabilidad que se presenta en estos jóvenes es debido a que el tema de la comida es una discusión constante en las familias. Hay irritabilidad y hay desgaste en la relación emocional de la familia. En segunda, porque no se están liberando los neurotransmisores al cerebro. Incluso puede haber amenorrea, que es la pérdida del sangrado menstrual. Entonces también estamos hablando de alteraciones hormonales, de neurotransmisores, incluso hasta disbiosis intestinal, que son las que generan también, al no haber comida, trastornos a nivel psiquiátrico. O sea, hay alteración de la conducta debido al trastorno por la desnutrición a nivel corporal y del cerebro. Estoy entendiendo que el trastorno de conducta alimentaria lleva a una irritabilidad, a esta parte que se hace incluso biológica y que va a afectar hormonalmente en las chicas, pues es muy evidente cuando ya menstruaban y dejan de menstruar. ¿A qué se debe esta situación, doctora? Al disminuir la ingesta calórica y en general, pues no se producen las hormonas porque hay baja ingesta de grasa. Entonces también las grasas son las precursoras hormonales. Entonces se altera todo el ciclo hormonal y uno de los signos es la amenorrea o la pérdida del sangrado menstrual. Cuando ya llegamos a estos puntos, ese trastorno de conducta alimentario no es un trastorno de conducta leve. Ya estamos hablando de un moderado a grave. Y entonces, de mucho tiempo de evolución, doctora. Exacto, algo crónico que puede pasar desapercibida para las madres. Entonces tenemos que estar en comunicación con nuestras chicas y también con nuestros hombres, ¿verdad? Como dicen, es más fácil en las niñas detectar esto, pero ya cuando pasa, es que esto ya va avanzado. Como dicen, ese tren ya salió. Ok. Los padres de familia se estarán preguntando ahorita, ¿y cómo hablamos de comida sin generarles a nuestros hijos culpas, miedos? Y está mucho desde las escuelas, la comida chatarra, la comida saludable. ¿Cómo le pueden hablar los padres de familia a los hijos sin generarles esto, doctora? Primero hacer un acto de conciencia de cómo es nuestra relación como padres con nuestro propio cuerpo y con nuestra comida, ¿verdad? En primera. Si soy una mamá muy obsesiva con el peso, con el ejercicio, con la comida saludable, pues hay que bajarle un poquito, ¿verdad? Como dicen, la chatarra existe y es algo que no podemos, digamos, prohibir al 100% porque va a ir a alguna fiesta y va a haber algún dulce. No lo podemos obsesionar con eso al niño, pero sí podemos decir,
en la casa y el lunch es saludable y el fin de semana se vale, por ser día especial, comer alguna chuchería, pero con esa naturalidad que debemos de actuar a veces y manejar, pero no llegar a las obsesiones ni a lo extremo. Como dicen, los extremos nunca son buenos, y a los niños se le debe de manejar la palabra saludable. Mi cuerpo es saludable, mi mente es saludable, pero no si gordo, si flaco. Son, como dicen, descripciones que no nos aportan, pero sí ser saludable. De hecho, el cuerpo puede verse saludable sin estarlo, ¿no? Entonces se ve, pero lo saludable es lo que como, pero sí no satanizar toda la comida con los hijos. Doctora, ¿cómo hacerle para no prohibir esta comida chatarra? Y sé que él dijo, a ver, en casa se come saludable. Sin embargo, cuando lo prohibimos, dicen que lo prohibido es lo más deseado, ¿no? Entonces, en los lunches, por ejemplo, el lunch que llevan sus compañeritos, hay ocasiones en que llevan papas, que llevan alimentos que ahora en las cooperativas, en las cafeterías de las escuelas, está prohibido ya esta venta, pero los padres están enviando, porque es, pues no sé, es su forma de pensar, y se miran unos a otros. ¿Cómo hablar de comida chatarra sin que llegue a ser obsesivo ni satanizado esta comida? Por ejemplo, a veces los chiquillos, sobre todo los más pequeños, se comparten el lunch, ¿no? Yo traigo uvas y tú traes unas galletitas de chocolate, entonces intercambiamos, ¿no? Sí tenemos que estar preguntando a los niños, oye, ¿te comiste tu lunch? ¿Te gustó tu lunch? Vamos a prepararlo juntos. Son estrategias como de hacer amigable y por medio del juego involucrar a los hijos en su propia nutrición. De hecho, si educamos a un niño a ser saludable, nos despreocupamos un poco en la adolescencia y en la adultez de que sea un adulto saludable, ¿no? Entonces, son las bases de la nutrición. Sin embargo, para no tener problemas con eso de la chatarra, se les maneja como, bueno, de vez en cuando se puede comer esos alimentos. Sin embargo, cuando un niño está educado a comer variedad alimentaria, tanto de carbohidrato, fruta, verdura, proteína de origen animal y vegetal, la verdad es que ellos solos escogen sus comidas. Por ejemplo, el azúcar saludable, que si las frutas, que si los yogurts. Entonces ellos aprenden, y hay niños que solitos rechazan, porque dicen, no me gusta el refresco, porque me pica la lengua, ¿no? Por las burbujas. Sin embargo, es cultural. Si en la casa se come refresco muy seguido, pues el niño se acostumbra. Entonces, por eso lo que yo les comento a mis papás es, como dicen, que tú puedes tener el control de alimentación. Estamos hablando de mis papás, los padres de los chicos. Los padres de los chicos, exactamente, ¿no? Los papás que son los que me llevan a consulta al niño, ¿no? Claro. Esta es una educación doble. Por supuesto. Que es padres y paciente, ¿no? Entonces, yo creo que es importante hacer esa división de entre semana somos comida saludable, el fin de semana se vale algo especial, y si tenemos compartimiento del lunch, sí explicarle a los chicos que mira, nos sirve un poco lo de los sellos, ¿no? Los niños ya saben, es que este tiene un sello, 2 sellos, 3 sellos. Sí importa, porque ellos se dan cuenta, se van educando desde chiquitos, pero también decirles, bueno, de vez en cuando se puede, y que no sea como un miedo a comer comida chatarra, pero sí todo como con moderación y con guía de los padres. ¿A qué se refiere eso de sellos, doctora? Porque yo creo que mucha gente no sabía a qué se está refiriendo. ¿Nos pudiera explicar? Sí, claro. La norma, y aquí en México ahora decidió poner sellos a los productos que son altos en sodio, altos en azúcares y calorías. Las etiquetas que vienen Exacto. en los alimentos procesados. Exacto, que son de color negro, vienen en el ángulo superior derecho de las cajas, por ejemplo, de cereal, en el yogur, cuando tienen exceso de azúcares. Entonces, eso yo ya tengo
algunos pacientitos pequeños que me dicen, es que ese tiene 3 sellos, quiere decir que no es tan bueno. Ok, sí, exacto, no es tan saludable, claro. Entonces ellos solos también, como dicen, no hay que, como dicen, inutilizar a los pequeños se dan cuenta y si uno les explica, son muy conscientes. Por eso es importante esa educación como flexible, como dicen ustedes, doctora, que lo prohibido es tentador, no prohibir, sino mejor dar una buena información, porque la información le da el poder de la decisión al niño. Y la verdad es que nosotros solo somos los guías para ayudar a decidir al pequeño, ¿no? Y en los adolescentes tenemos que ser un poco más conscientes y firmes, porque ahí viene la influencia social y la influencia de sus pares. Entonces también el hecho de que ellos sean influenciados por las redes o por sus mismos compañeros es importante. Por eso dicen, el adolescente te hace caso solo porque te ama, ¿no? Entonces, por eso en los hogares también debe haber el amor y el respeto lo más saludable que se pueda para poder tener esa influencia positiva en nuestros propios adolescentes. Sí, que su vínculo padres a hijos sea sano. Exacto. Que recordemos cómo fuimos tratados por nuestros padres en nuestra adolescencia, cuando fuimos adolescentes, cuando fuimos niños, y de verdad había mucha sabiduría. Ahora, con tanto padre y madre ocupado, hay poca interacción y mucha descalificación en ocasiones, porque también luego los padres quieren cumplir expectativas de tener hijos perfectos y los sobresaturan de actividades artísticas, físicas, etcétera. Y esta convivencia se ha ido perdiendo, a pesar de que en las familias de antaño eran más numerosas, había como que esta forma de interactuar entre hermanos que también ayudaba, doctora. Sí, claro, la convivencia social era realmente social, ¿no? Familiar, social, familiar. Sí, claro. Ahora es más virtual, más exposición a los medios. Pues sí, hay que tomar todo esto en cuenta, porque créanos que cada día, doctora, estamos viendo mayor número de jóvenes con problemas, no solamente con trastornos de conducta alimentaria, sino otro tipo de problemas que se están sintiendo muy culpables y se autolesionan. Entonces, sí hay que cambiar la culpa, el juicio, por una relación en donde les demos responsabilidad, confianza, en donde sepan que los amamos por quienes ellos son y no por lo que ellos hagan, cómo se vean o dejen de hacer, ¿sí? Y repetirle mucho a nuestros hijos, te amo por quien eres y quiero estar aquí, cualquier duda, pero hay que ganarnos esa confianza desde chiquitos, doctora, porque si a los hijos los reprendemos siempre, los regañamos siempre, los culpamos siempre, pues el hijo no va a tener confianza en esta etapa de adolescente en la que pues ya prefieren a los pares y no a sus padres. Y no porque no nos amen, sino porque es parte del mismo proceso de la adolescencia. Pues amigos, vamos a un corte y regresamos a Salud Integral, Vida y Familia. Estamos platicando con la doctora Rosario Ixtepan Lara de trastornos de conducta alimentaria. Vamos a un corte de estación y seguimos con más de su programa Salud Integral, Vida y Familia a través de RTQ Radio. Ya estamos de regreso con más de su programa Salud Integral, Vida y Familia. Gracias por seguir en la sintonía del 100.3 de FM. Muy bien, amigos, regresamos a Salud Integral, Vida y Familia. Estamos con la doctora Rosario Ixtepan Lara. Estamos platicando de trastornos de la conducta alimentaria. Tema bien interesante, como ustedes se estarán dando cuenta. Doctora Charo, ¿cómo proteger a los hijos de la presión de las redes sociales? ¿Qué consejos le daría a los padres de familia que nos están escuchando y que seguramente es un problema que muchos padres que tienen adolescentes están viviendo?
Sí, bueno, este tema de las redes sociales es controversial porque pues prácticamente ahorita todo se promociona por redes sociales y los chicos cada vez se exponen más a tener cuentas en redes sociales gracias a que sí ha habido ahorita reglas, por ejemplo aquí en Querétaro, prohibir los celulares. Al interior de las escuelas. Ahí el poder posición la ejercen los directores, los maestros, los prefectos. En la escuela hay ley, pero en la casa. En la casa, generalmente, lo que yo les platico mucho en consulta, aunque tengo adolescentes que dicen que ponen ojitos de huevo cocido hacia arriba, porque les digo, el celular debe dormir en el cuarto de los padres o afuera de la habitación del adolescente. ¿Por qué? Porque es un medio adictivo, entonces como está muy trillado, pero dices, pues no le dejaría la marihuana en el buró a mi hijo porque le dejo el celular. Eso es real completamente. Si nosotros, que somos generaciones que no crecimos con celulares y somos adictos, nuevos adictos, le digo, entonces un adolescente que vivió una pandemia donde se conectaba de 8 a 10 horas al día durante casi un año, ¿qué hicimos? Generamos una adicción a redes y aparte el cerebro es adicto a aprender, entonces nos da el teléfono celular y las pantallas nos dan información tan rápida, tan digerida, que por eso es difícil quitarlo. Entonces mi sugerencia a mis pacientes, a los papás de mis pacientes es que no duerma el celular en la habitación del adolescente, y sé que también hay pacientes y chiquillos que ya tienen celulares desde los 8 o 10 años. Por favor, entre menos exposición es mejor. En el caso de los trastornos de conducta alimentaria, hay redes sociales mucho más asociadas a los trastornos que son pues Instagram, TikTok. ¿Por qué? Porque usan filtros, entonces las imágenes corporales de los chicos están filtradas, entonces no son reales, y los chicos empiezan a usar filtros en sus propias redes, entonces empiezan la dismorfia corporal, entonces ya no me gusto como soy, empieza desde ahí. Entonces es muy importante, en principio en casa, la regla de no dormir el celular en el cuarto del adolescente o del niño, y en segunda, tener un límite de exposición a redes. También poner una edad para exposición a redes, que ahorita se aconseja a mayores de 16 años. El cerebro se llega a desarrollar hasta los 25 años. El cerebro no es maduro hasta después de los 25. La corteza prefrontal se madura después de los 25. Entonces, ¿por qué exponer desde menores a esta exposición cuando todavía nuestro freno, que es la corteza prefrontal, todavía no está desarrollada? Como dicen, ahorita los papás somos los reguladores o los que manejamos la corteza, somos la corteza prefrontal de nuestros hijos. Entonces, esa es una medida que nos va a ayudar mucho en casa a tener reglas y respetarlas tanto como papás, o sea, llevarlas a cabo, que es un trabajo. Hacer reglas, pero aparte llevarlas a cabo, ¿no? En la familia es difícil, y más cuando estamos tan ocupados como papás trabajando y con tantos estándares que nos ponen ahora de perfección y de felicidad. Entonces creo de competitividad, doctora. Exacto, de competitividad. Entonces esto ahí es donde se genera la dismorfia corporal, el uso de filtros y el uso de ya no me gusta, entonces me voy a poner un filtro, ¿no? Entonces eso es algo bien importante. Y también en redes sociales, pues tenemos que también, cuando son menores de edades, tenemos que respetar pues la individualidad de nuestros adolescentes, pero también debemos estar conscientes que esas redes, ellos pues se escriben, y también tener como la confianza y decirle al adolescente que aunque tenemos que respetarlos, pero sí poder de repente checar cómo andan esas redes y a qué se están exponiendo, ¿no? Porque la sexualización también es parte de las redes sociales. Claro. Y de ahí vienen estas dismorfias en las niñas y sobre todo en las pequeñitas que quieren ser grandes, y empieza esto, puede empezar desde los 10, 11 años, y se comparan con modelos que les digo, están filtradas, eso no es real, ese no es un cuerpo verdadero, ¿no? Entonces, así es. Sí, eso es importante.
ha dicho algo tan importante, doctora, la interconexión de la corteza prefrontal se realiza hasta los 25, pero también, si no la trabajamos, hasta mucho después, doctora. Y es por ello que los jóvenes menores de 25 años todavía no tienen esa madurez, todavía no tienen esa asertividad, esa inteligencia emocional para aprender a decir no. Todavía necesitamos trabajar con todos nuestros adolescentes en esta personalidad, pero desde la infancia, doctora. El equilibrio en nuestros niños tiene que ver con cómo sembramos para una autoestima sana, cómo los empoderamos haciéndolos responsables, no culpables de lo que dicen, sienten y hacen, y cómo tenemos que aprender que ellos mismos se acepten con esta flexibilidad, porque como lo comentaba, esta exigencia de tienes que sacar 10, tienes que tener un cuerpo perfecto, tienes que ser buen hijo, buen estudiante, buen amigo. O sea, les vamos dando una carga tan fuerte que los hacemos muy rígidos y en cualquier momento se nos rompen, doctora. Hacerles ver a nuestros hijos que esta flexibilidad es verse muy humano, con cualidades pero también con defectos, que se vale, con aciertos, pero también con errores. Cuando trabajamos desde la personalidad infantil, y usted no me dejará mentir, que se construye antes de los 6 años, estamos abonando para una personalidad adolescente fuerte, segura, que sepa que lo que está viendo no es cierto, que no se vaya a lo que le digan sus amigos, sus pares, y que ellos tienen el poder porque tienen una sana autoestima. Y eso es trabajo, no en la adolescencia, sino desde que nuestros hijos nacen, tenerlo muy presente, doctora. ¿Qué hacer si los padres sospechan que sus hijos están ocultando la comida? Por ejemplo, ahí, ahora sí que por impulso a veces pues, regañamos, ¿no? ¿Por qué lo escondes o por qué te escondes a comer? Pero aquí lo más importante no es que haya escondido, sino preguntar ¿cómo estás? ¿Por qué estás haciendo eso? Sino irnos más al lado del adolescente de no tienes que hacer eso, ¿no? No tienes que tirar la comida. Por ejemplo, algunos chicos pues lo que hacen es algo que como, me lo meto en la boca y luego voy al baño y ahí lo tiro. O lo vomitan. O vomita, claro. Entonces, o usan luego laxantes, o se ponen a hacer exceso de ejercicio. Vigorexia, ¿no? La vigorexia, incluso en los temas ya de anorexia, se prohíbe, bueno, no se prohíbe, se reduce el ejercicio porque queman muchas calorías, o lo hacen en la madrugada también cuando el papá no ve, o se levantan antes para hacerlo. Entonces, todo esto primero cuando los descubrimos, no es ¿por qué estás haciendo eso? Sino es ¿para qué? ¿Para qué? Y sí, transformar esta pregunta, ¿no? Porque el por qué me remite como que a la juicio. Ajá. Y el para qué le permite al adolescente reflexionar, bueno, como para qué lo estás haciendo. Y obtenemos respuestas que, por supuesto, son muy valiosas, doctora. Sí, y agradecer también cuando se abre esa puerta de confianza, porque es más fácil guiar a un hijo cuando él se abre y cuando él te comenta, porque es el primer paso de pedir ayuda, ¿no? Entonces, los que estamos ahí al lado del adolescente somos los papás. Y el que está en segundo grado, digamos, es el doctor, el maestro, el pediatra. Entonces, en una media hora, 40 minutos de consulta, podemos ver nosotros como pediatras, pues ya tenemos más agudizado, de hecho desde que entra el paciente cómo camina, si sube los ojos, te ve a los ojos, te baja, está conectado al celular, o si viene enojado con los papás, ¿no? Entonces, sí, en los papás tendríamos que ver eso, cómo es la relación del adolescente con su comida, esconde, come de más, tira la comida, ver los botes de basura del adolescente, ver sus baños. A veces dices, no, pues no sé, ¿cómo hace sus evacuaciones su adolescente? Pues no sé, doctora, porque pues es más, no sabemos ni
si se bañó, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que se bañó? Entonces, por eso es muy importante cuando descubramos hijo, ¿tienes algo que decirme? ¿Está pasando algo? ¿Cómo te sientes? Que es difícil, es muy difícil como mamá, frenar ese juicio, como dice doctora, de ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué? Porque estamos educados a veces de unas maneras no tan asertivas, sí. Y no tan asertivas, pero sí primero es ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes? Descubrí esto, vi esto, ¿está pasando algo? Entonces, como que sí abrirnos a eso. Nuestros adolescentes son nuestros maestros muchas veces de nuestras propias conductas y nos enseñan muchas cosas, pero sí tratar de, en el adolescente, el desgaste es emocional y mental. ¿Cómo le digo? ¿Cómo me hago que él me diga? ¿Cómo no lo lastimo? ¿Cómo no le bajo la autoestima? Entonces, es importante de no asustarnos si estamos descubriendo un trastorno. En el caso del pediatra, sí, muchas veces nosotros somos los que descubrimos los cortes y también el famoso cutting. El cutting, que el corte puede ser en los brazos, en las manos, puede ser en todas las el partes abdomen, ocultas, claro, por la ropa. Pero nos ha tocado que pues la madre piensa que ya no se lo hace, porque ya no se lo hacen las visibles, pero a la hora de la exploración física, el pediatra, la verdad es que hacemos exploración física completa. Es que eso es excelente, doctora. Ahí nos damos cuenta que ya cambió de lugar el cutting. Así es. Doctora, y ustedes como pediatras, ¿cuáles son las señales que observan en el cuerpo de los adolescentes que tienen este trastorno de la conducta alimentaria? Bueno, a simple vista tú puedes ver a un paciente normal. Sin embargo, cuando ya haces la exploración, cuando esto ya está muy avanzado, en el extremo obviamente vemos que la palidez de toda la piel, de sus mucosas, ¿no? Puede ser incluso que estén, incluso ya se llama caquexia, que lo vemos así como si estuviera chupadito, ¿no? Pero también en los casos que apenas van empezando, podemos ver, por ejemplo, en el caso de bulimia, que es cuando vomitan, dientes manchados, que se queman por el ácido. Podemos ver los dedos, el índice principalmente, como inflamado, rojo o diferente porque se provocan el vómito, pero muchas veces vemos en los dientes, ¿no? También podemos ver cuando ya es muy avanzado también un vellito muy fino como un pelito de durazno, así como un vellito de durazno, y lo podemos ver también en lo que es en lo que es la patillas, en las patillas, sobre todo, esos son ya, estamos hablando de trastornos más avanzados. Bradicardia, que es frecuencia cardíaca baja, que es 50 más o menos, de 50 yo he tenido pacientes hasta de 45 latidos por minuto, cuando lo normal es de 60 a 80 en un adolescente. Bradicardias, hipotensiones, la presión. Por eso los signos vitales también les digo en el doctor es básico, porque vemos que ahí puedes detectar. Incluso a veces ya auscultamos soplo, se oye un soplo. Entonces, esos son datos. Y este es un soplo funcional por anemia. Por anemia, incluso porque la delgadez es tanta que el ángulo del corazón baja. El corazón, la punta B, hacia la izquierda, al nivel de la tetilla, pero cuando estamos hablando de tanta delgadez, la punta del corazón se baja y cambia el ángulo. Entonces, hasta en un electrocardiograma se ve. Okay. Entonces, por eso la exploración física a nivel médica, a nivel pediátrica es muy importante en estos casos, pero sí en los padres, como yo les digo, es difícil verlo, pero la conducta de irritabilidad, de aislamiento, de la comida, de cómo se expresa hacia su cuerpo, son los primeros datos que pueden detectar los papás. Ya a nivel médico, como les digo, pues ya nos toca a veces bien avanzado y ahí no hay duda ni titubeo. Se tiene que agarrar un trastorno de conducta alimentaria así que por los cuernos, no hay de otra, no es de en la siguiente consulta a ver cómo está. No, se remite, y es un tratamiento integral, se remite al psicólogo, al psiquiatra, y puede llevarlo
como guía el pediatra, pero hay centros especializados que pueden apoyar a estas familias. Cuando los padres tienen la sospecha, la duda, el miedo de que su hijo puede estar o su hija estar con algún trastorno de conducta alimentaria, ¿a qué profesional deben acudir, doctora? Aquí no es solamente un solo profesional. Aquí esta enfermedad mental es integral. No se puede llevar solo una persona, tiene que ir aquí, por ejemplo, en el caso mío, que soy pediatra, se remite con psiquiatría, psicología, nutrición y sobre todo también si hay algún psiquiatra que sea especialista en trastornos de conducta alimentaria o manejo de adolescentes. Hay centros especializados, de hecho, en la República, pero hay pocos. O sea, la verdad es que la demanda es muy alta. Por eso tenemos que dar preparación a más médicos, a más psicólogos, a más psiquiatras en estos temas para poder abordarlo, porque somos insuficientes el personal médico y de salud para este tema y por eso es integral. Entonces, aquí un pediatra, médico general, médico familiar, nutriólogo, yo creo que el primer contacto sería a nivel psiquiatría. Y si no tenemos... Como interconsulta. Como interconsulta, exacto. Y aquí en Querétaro, por supuesto que tenemos psiquiatras. Sí, muy buenos psiquiatras. Que tienen esta subespecialidad en trastornos de conducta alimentaria. Sí, pero son insuficientes. Claro, sí, se está incrementando este problema, por eso lo estamos tratando hoy, doctora. Estamos hablando de un equipo multidisciplinario que se requiere para esta atención. No solamente el médico de familias ni el pediatra, ya requiere del apoyo hasta llegar al psiquiatra, al psicólogo, en donde se reaprenda. Y si es posible la recuperación total, si se detecta a tiempo. Sí, se dice que los trastornos de conducta alimentaria, como dicen, es un día a la vez, pero cuando se detecta en edades muy, muy tempranas, sí puede haber, como dicen, prácticamente un control o remisión completa de la enfermedad o del trastorno. Claro que hay factores genéticos también. Entonces, de hecho, hay un estudio que se está haciendo sobre genética, está recién publicado, pero obviamente que la genética no es la culpable, ni tampoco las familias ni los padres son los culpables de un trastorno de conducta alimentaria, es multifactorial, pero la detección temprana, ahí es donde entramos nosotros como encargados de la salud de las familias del paciente. Ahí es nuestro papel, ahí es nuestra misión, y la verdad es que entre más temprana sea detectada, el éxito de controlar este trastorno es increíble. Y la familia es otra parte integral, no nada más a nivel de sector salud, sino la familia es parte del tratamiento en el trastorno de la conducta alimentaria. Claro que sí, doctora. Es el núcleo básico de la sociedad donde se aprenden tantas cosas, pero también donde se resignifican lazos, personalidades. Es la red de apoyo más fuerte en la que no debemos perder de vista y apoyar. Por eso es este programa nuevamente. Doctora Charo, sabemos que el Colegio de Pediatras, que es filial del Colegio Médico de Querétaro, cada año tienen un congreso dirigido a médicos, pero también talleres precongreso dirigido a público en general que tienen este objetivo. En esta ocasión será sobre este tema. ¿Nos puede compartir al respecto para que los padres de familia que los están escuchando sepan que van a tener esta oportunidad, dónde va a ser, cuándo va a ser, todo lo que usted nos pueda compartir, porque es insuficiente una entrevista, doctora? Ay, muchas gracias, doctora. Pues fíjese, doctora, que tenemos nuestro congreso, el 18º Congreso Estatal del Colegio de Pediatras de Querétaro. Soy orgullosamente miembro activo del colegio y de la mesa directiva, y con toda la mesa y con todos nuestros colegiados estamos haciendo este gran congreso en el bloque, el Centro de Tecnología e Innovación de Querétaro, que está muy moderno y muy hermoso, la verdad, y ahí se ha lucido. De hecho, el año pasado llevamos a cabo este congreso y ahorita lo repetimos de nuevo a
a todos nuestros pediatras, médicos, nutriólogos, residentes y estudiantes. El día 16 de mayo tenemos uno de los talleres precongresos. Tenemos 9 talleres precongresos. Uno de ellos es el de nutrición, de 8 a 1 en el bloque. Ahí se va a llevar a cabo. Y van a ser casi 5 horas de taller hablando con expertos en nutrición desde lo que es actividad física, cómo deben de ser nuestra ingesta calórica en nuestros infantes, en nuestro adolescente, también en los adolescentes que son deportistas y de alto rendimiento. Se van a hablar temas que no nada más de nutrición es el plato del buen comer, sino también nuestras prácticas y qué sugerencias se debe de dar a nuestra población infantil y adolescente, y también pues dar estas herramientas a nuestros profesionales de la salud, que son los que nos ayudan en esta misión de nutrir a la infancia queretana, ¿no? Entonces va a estar muy interesante. Tenemos ponentes, vienen de Monterrey, Guadalajara, de México, vienen gastros, nutriólogos y también especialistas en lo que es actividad física. También vamos a tener a la doctora Eva Trujillo, que ella es la presidenta internacional de los trastornos de conducta alimentaria. Excelente. Ponente internacional. Entonces, la verdad es que este congreso va a tratar uno de estos temas, de los tantos temas que vamos a dar, y es una manera de dar más alcance en la educación médica continua a nuestros profesionales del estado de Querétaro y de otros estados, porque también vamos a tener la modalidad híbrida, que es virtual y presencial. Excelente, doctora. ¿Cómo pueden los padres de familia registrarse, pedir información? Entiendo que a nivel médico nosotros estamos dando mucha difusión a este congreso como cada año. Sin embargo, sí me gustaría que para los padres de familia les dijera dónde se pueden conectar, comunicar, inscribir. Nos pueden escribir tenemos nuestras redes, que es la página oficial del Colegio de Pediatras de Querétaro, donde van a poder ver toda esta información. Nos pueden escribir ahí. ¿Cuál es, doctora? La página está en Facebook y se llama así, Colegio de Pediatras de Querétaro Oficial. De hecho, viene el logo de nuestro colegio, que es un estado de Querétaro en azul. Esa es la oficial, pero puedo dejarles también mi número. Por favor, doctora. Que es el 442-141-2389, que yo puedo también canalizarlos o darles la orientación si están interesados en este taller precongreso o en cualquier otro taller. También ahora sí que están invitados. Muchísimas gracias, doctora. Y este mismo número es para solicitar consulta en caso de que alguien quiera ir a verla con su adolescente, con sus niños, o ¿cuál es su forma de contacto, doctora? Sí, yo me encuentro en el pabellón médico en Juriquilla, muy cerca del Centro de Neurodesarrollo de la UNAM, Campus Juriquilla. El teléfono del consultorio con mi asistente es el 442-234-0084. Ahí está mi secretaria de prácticamente horario corrido. Tenemos 2 personas muy eficientes que nos apoyan. Es un pabellón de consultorios. Y también pueden dirigirse conmigo a mis redes. También está como doctora María del Rosario Ixtepan Lara en Facebook. En Instagram estoy también como doctora Rosario Ixtepan. Y estoy abierta para apoyar, para orientar. Como dicen, tenemos que ser una tribu buena para nuestros niños. Así es, doctora, así es. Y pues agradecemos profundamente a la doctora Rosario Ixtepan Lara por darnos estas herramientas tan necesarias. Nos quedamos con un mensaje clave. La comunicación y la observación sin juicios son nuestras mejores armas como padres. Si ha notado algún cambio en la conducta de sus hijos, no esperen. Busquen ayuda profesional de inmediato. Les agradecemos que nos estén sintonizando y recuerden que la prevención empieza hoy mismo en la mesa de su casa. Pues bien, queridos amigos, por hoy es todo. Agradezco a la doctora Rosario Ixtepan Lara la generosidad de sus conocimientos compartidos y de su tiempo. A RTQ por este espacio que valora su salud y a ustedes por su gentil atención a estas entrevistas, las cuales pueden volver a escuchar en redes
a través de Salud Integral, Vida y Familia. Si Dios nos presta vida y ustedes nos acompañan, nos escuchamos en una semana con otra interesante entrevista. Yo soy su amiga, la doctora Irma Quintanilla González. Que disfruten de un excelente fin de semana y no se pierdan este congreso y precongreso. Salud Integral, Vida y Familia. Cierra su consultorio por hoy. Los esperamos la próxima semana. Conectando con tu bienestar. Salud Integral, Vida y Familia es un programa del Colegio Médico de Querétaro para todos.